viento del desierto soplaba con una fuerza silenciosa, moviendo la arena como si intentara borrar las huellas del pasado. Israel había acampado frente al monte Sinaí. Aquel monte no era como los demás. Sus cumbres se cubrían de nubes oscuras y relámpagos que iluminaban la noche. Era el lugar donde el Dios invisible había descendido para hablar con Moisés. Los días anteriores habían sido intensos. El pueblo había escuchado la voz de Dios retumbando desde la montaña, y el sonido del shofar había estremecido sus corazones. Moisés había subido entre la nube para encontrarse con el Eterno, y el pueblo lo había visto desaparecer entre los relámpagos. Desde entonces pasaban los días, y Moisés no regresaba. Al principio, la gente esperaba. Había confianza. Sabían que el hombre de Dios hablaba con el Altísimo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la espera comenzó a transformarse en duda. Los niños preguntaban, ¿dónde está Moisés? Las madres callaban mirando al monte con temor. Los hombres comenzaban a murmurar entre sí. Algunos decían que Moisés había muerto allá arriba. Otros, que el fuego del Señor lo había consumido. Y otros, que nunca volvería. El silencio era cada vez más pesado. El pueblo que había sido testigo de prodigios como el mar abierto y el maná cayendo del cielo, empezaba a olvidar. Es curioso cómo el ser humano, incluso frente a los milagros, puede perder la fe cuando siente que Dios tarda demasiado. Aarón, el hermano de Moisés, intentaba mantener la calma entre la multitud. Era sacerdote, pero sobre todo era un hombre sensible. Sabía que el pueblo estaba inquieto y que la ausencia de Moisés lo había dejado sin guía. Y en ese vacío comenzaron los susurros de la tentación. Un grupo de hombres se acercó a Aarón una mañana. Sus rostros mostraban impaciencia. «Aarón», le dijeron, «este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ya no podemos esperar más». Aarón los miró con asombro. Sabía que esas palabras eran peligrosas. «¿Dioses?», repitió. «¿Acaso no vieron al Señor cuando descendió en fuego sobre este monte?». Pero los hombres insistieron. Había una mezcla de miedo y deseo en sus ojos. Querían algo visible, algo tangible. Un Dios que pudieran mirar, tocar, controlar. Aarón dudó. En su interior sabía que debía negarse, pero la presión del pueblo era grande. Miles de personas lo rodeaban pidiéndole lo mismo, gritando, exigiendo, y al final cedió. «Está bien», dijo Aarón con voz temblorosa. «Traed los zarcillos de oro de las orejas de vuestras esposas, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». El pueblo se apresuró. Se quitaron los pendientes, los collares, los brazaletes, aquel oro que habían recibido de los egipcios, aquel tesoro que debía ser usado para el tabernáculo, ahora sería moldeado en algo profano. Aarón tomó el oro y lo fundió. La multitud observaba mientras el metal ardía y goteaba como fuego líquido. Cuando se enfrió, lo esculpió con sus manos en la forma de un becerro, un ídolo, una imagen similar a los dioses que Egipto adoraba. Y cuando el pueblo vio aquel becerro de oro, un grito surgió entre ellos. «Este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». El sonido de los vítores llenó el campamento. Algunos comenzaron a danzar, otros levantaron altares. Aarón, confundido y temeroso, levantó una plataforma frente al becerro y anunció: «Mañana será fiesta para el Señor». Pero lo que siguió no fue una fiesta santa. Al amanecer, el pueblo se levantó, ofreció sacrificios y comenzó a comer, a beber, a cantar y a danzar. Era una celebración desbordada. En su confusión, mezclaron lo sagrado con lo profano. El sonido de las risas, los tambores y las flautas resonaba en el desierto. Mientras tanto, en la cima del monte, Moisés no sabía lo que ocurría abajo. Estaba rodeado de la gloria del Eterno, recibiendo las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios mismo.
El monte ardía como un horno, pero en medio de aquel fuego Moisés estaba tranquilo. La voz de Dios le hablaba con ternura y autoridad, revelando leyes que transformarían al pueblo para siempre. Eran palabras sobre justicia, pureza y fidelidad. Pero de pronto, la voz del Señor se interrumpió. «Moisés», dijo Dios, «baja pronto, porque tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado pronto del camino que les mandé. Han hecho un becerro de oro, lo han adorado y han dicho, este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». El corazón de Moisés se estremeció. No podía creerlo. Apenas habían pasado unas semanas desde que el pueblo había jurado obedecer todo lo que el Señor mandara. Y la voz de Dios continuó llena de ira. «He visto a este pueblo y es un pueblo de dura cerviz. Ahora déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y de ti haré una gran nación». Aquel momento fue tenso. Moisés podía sentir el peso del enojo divino. Si él callaba, Israel sería destruido. Pero Moisés no calló. Con humildad se postró ante Dios y dijo, «Oh Señor, ¿por qué se encendería tu ira contra tu pueblo, que sacaste con gran poder y mano fuerte de Egipto? ¿Por qué han de decir los egipcios que Paramán los sacó para matarlos en los montes? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo». Fue una oración apasionada. Moisés no defendió al pueblo por sus méritos, sino por el nombre de Dios y sus promesas. Y la Escritura dice que el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Entonces Moisés tomó las 2 tablas del testimonio, aquellas que Dios había escrito con su propio dedo, y comenzó a descender del monte. Sus pasos eran firmes, pero su corazón estaba pesado. Sabía que lo que iba a encontrar sería devastador. A medida que se acercaba al campamento, escuchó ruidos extraños. Josué, su fiel ayudante, le esperaba más abajo en la montaña. «Hay ruido de guerra en el campamento», dijo Josué. Pero Moisés negó con la cabeza. «No es voz de vencedores ni de vencidos, es voz de gente que canta». Y entonces lo vio. Al llegar al campamento, observó el becerro de oro brillando bajo el sol y al pueblo danzando alrededor. Hombres y mujeres cantando, riendo, cayendo en desenfreno. Era una escena de locura, una imagen de un pueblo que había olvidado quién era su Dios. El rostro de Moisés se llenó de ira. Su corazón, que había intercedido por ellos ante Dios, ahora ardía de dolor. Levantó las tablas y las arrojó contra las rocas al pie del monte. Las tablas se rompieron en pedazos. Era un símbolo de lo que había ocurrido. El pacto había sido quebrantado. El silencio cayó sobre el campamento cuando Moisés rompió las tablas. Los pedazos de piedra sagrada quedaron esparcidos en el suelo y las risas se apagaron como un fuego sin oxígeno. Todos se quedaron mirando, inmóviles, mientras la figura de Moisés avanzaba hacia el becerro de oro. Sus ojos ardían con una mezcla de tristeza y furia. No era solo la ira de un líder, era el dolor de un hombre que había visto la gloria de Dios y ahora contemplaba cómo su pueblo la traicionaba con un ídolo hecho de metal fundido. Moisés se acercó al becerro. El oro reflejaba la luz del sol, como si el falso Dios intentara brillar una última vez. Pero Moisés no titubeó. Tomó el ídolo, lo arrojó al fuego y lo fundió. Luego, cuando el metal se derritió, lo molió hasta hacerlo polvo, y para mostrar cuán vana era su adoración, mezcló aquel polvo con agua y se lo hizo beber al pueblo. El pueblo obedeció, temblando. Ninguno se atrevía a levantar la mirada. Aquel acto no era solo castigo, era lección. El oro que ellos habían llamado Dios ahora era polvo en sus bocas, amargo, inútil, sin vida. Moisés se volvió hacia Aarón, su propio hermano, el hombre en quien había confiado para guiar al pueblo en su ausencia. «¿Qué te ha hecho este pueblo?», le dijo, «para que hayas traído sobre él tan gran pecado». Aarón no podía sostenerle la mirada. Balbuceó una respuesta, intentando justificarse.
Tú sabes que este pueblo está inclinado al mal. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés no vuelve. Entonces les pedí oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Moisés lo escuchó con incredulidad. No había excusa. Aarón había cedido ante la presión, había permitido que el miedo gobernara sobre la fe. Pero Moisés no discutió más. Su deber era restaurar el orden, no buscar culpables. Observó al pueblo. Estaban desbordados, sin control. Algunos aún reían, otros lloraban, otros se escondían avergonzados. Y Moisés supo que debía poner fin a esa corrupción. Se paró a la entrada del campamento y gritó con voz potente: «Quien esté de parte del Señor, venga conmigo». El eco de su voz retumbó entre las tiendas. Por un momento, todo fue silencio, hasta que los hombres de la tribu de Leví comenzaron a acercarse. Uno por uno se pusieron del lado de Moisés, dispuestos a restaurar la santidad perdida. Entonces Moisés les dio una orden dura, casi imposible de aceptar. «Así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno su espada al lado, y pasad y volved por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino». Aquel día, 3000 hombres murieron. Fue un acto de juicio, una purificación necesaria. Israel había caído en una oscuridad espiritual tan profunda que solo una disciplina severa podía detener la corrupción. El dolor se extendió por el campamento como un lamento. El polvo, el olor al fuego y el silencio lo cubría todo. Moisés sabía que aquel castigo no era solo por la idolatría, sino por lo que esa idolatría representaba: el olvido del Dios que los había liberado. Al día siguiente, el pueblo se reunió ante Moisés. Sus rostros estaban abatidos, sus corazones quebrantados. Ya no quedaba orgullo en ellos, solo vergüenza. Moisés los miró y les dijo: «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero ahora subiré al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro error». Y así, una vez más, Moisés ascendió al monte. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu aún más. Subía entre la neblina, con el corazón cargado de súplica. Cuando llegó ante la presencia de Dios, cayó rostro en tierra y dijo: «Oh Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro. Pero ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame a mí de tu libro que has escrito». Era una oración de intercesión pura. Moisés ofrecía su vida, su nombre, su destino, a cambio del perdón de su pueblo. Era el amor de un líder dispuesto a desaparecer con tal de que Israel no fuera destruido. Y Dios respondió con solemnidad: «Al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. Pero tú, ve y guía a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día de mi castigo, yo castigaré su pecado». Dios no destruyó a Israel, pero el daño espiritual ya había estado hecho. Un sentido de culpa y reverencia se apoderó del campamento. El pueblo entendió, quizás por primera vez, lo serio que era apartarse del Dios verdadero. Pasaron los días. Moisés levantó una tienda fuera del campamento a la que llamó la tienda de reunión. Cada vez que salía hacia allá, el pueblo se levantaba y observaba. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se posaba sobre la entrada. Era el símbolo de que Dios aún estaba con ellos, a pesar de todo. Dentro de esa tienda, Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como quien habla con su amigo. Pero en una de esas conversaciones, su corazón volvió a clamar: «Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos si no es en que tú vas con nosotros?». Dios respondió con palabras que devolvieron la esperanza al alma de Moisés.
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés cayó de rodillas y con voz temblorosa dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: Haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor. Pero no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. El día siguiente, Moisés volvió a subir al monte, esta vez con 2 tablas nuevas. El Señor descendió en la nube y se detuvo junto a él. Entonces proclamó su nombre: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés cayó en adoración, y en ese momento el pacto fue renovado. Dios no había abandonado a su pueblo, a pesar de su caída. Les dio una nueva oportunidad, una nueva ley escrita en las nuevas tablas. Cuando Moisés descendió del monte esta segunda vez, su rostro resplandecía. No lo sabía, pero la luz de la gloria divina brillaba en su piel. Los israelitas se apartaban de él por temor. Había estado tan cerca de la presencia de Dios que su rostro reflejaba la misma luz celestial. Cubrió su rostro con un velo y así habló al pueblo entregándoles nuevamente los mandamientos. Era un nuevo comienzo. El becerro había sido destruido, pero la lección permanecería para siempre. El verdadero Dios no se puede fabricar, ni reemplazar, ni olvidar. Aquel día marcó un antes y un después en la historia de Israel. Aprendieron, con dolor, que la fe no se mide por la espera, sino por la fidelidad. Que el silencio de Dios no significa su ausencia. Y que incluso cuando el pueblo falla, su misericordia sigue siendo más grande que el oro que lo tentó. El becerro de oro se convirtió en símbolo eterno de la fragilidad humana, pero también del poder del perdón divino. Porque aunque Israel cayó, Dios no los desechó, los guió de nuevo hacia la promesa, recordándoles que su amor era más fuerte que su error. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Recuerda que cada historia bíblica nos muestra que aún en medio de nuestras debilidades, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Fe Esperanza, darle me gusta al vídeo y compartirlo con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo capítulo y que la paz de Dios esté contigo siempre.